Bienvenidos a Audio Mentores, el canal donde los grandes libros se transforman en experiencias sonoras. Si aún no lo has hecho, suscríbete, dale like y activa la campana para no perderte ninguna de nuestras historias. Hoy comenzamos un emocionante viaje lleno de aventura y misterio con Los hijos del Capitán Grant de Julio Verne, una novela que nos llevará a recorrer el mundo en busca de un hombre perdido en los mares. Prepárate para sumergirte en un relato de coraje, esperanza y la constante lucha por resolver enigmas que nos pondrán a prueba. Cada capítulo te acercará más a la resolución de este fascinante misterio, y juntos descubriremos qué le sucedió al Capitán Grant y por qué su historia es un legado de valentía. Ahora, sin más preámbulos, acompáñanos en esta travesía que inicia en el primer capítulo. Capítulo 1. El mensaje en la botella. El sol se reflejaba suavemente sobre las aguas tranquilas de la costa escocesa, y el viento soplaba con calma, como si estuviera previendo los acontecimientos extraordinarios que estaban por suceder. En el pequeño puerto de Glasgow, los pescadores se apresuraban a preparar sus barcos para la jornada, ajenos al hecho de que un suceso inesperado estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. Era una tarde cualquiera cuando, de repente, algo extraño flotó hacia la orilla. En un principio, solo parecía ser un objeto más entre las olas, pero un destello brillante atrajo la mirada de quienes estaban en el muelle. Todos los ojos se posaron en una botella de vidrio, que parecía estar a la deriva en el mar, como una pequeña embarcación que, tras mucho tiempo en el agua, finalmente llegaba a su destino. Uno de los presentes, el profesor Paganel, un hombre de ciencia y sabiduría pero de naturaleza distraída, no tardó en fijarse en el objeto. Siendo un hombre de curiosidad infinita, no pudo resistirse a acercarse. Con pasos rápidos, llegó hasta la orilla, donde la botella fue arrastrada por las olas hasta quedar en sus manos. Su rostro, normalmente sereno, se iluminó con la expectativa de un hallazgo importante. Con una leve sonrisa, rompió el lacre que sellaba la botella, y en su interior encontró un trozo de papel que, aunque algo arrugado y manchado por el paso del tiempo, aún conservaba su legibilidad. Al desplegarlo, las palabras escritas en él captaron rápidamente su atención. El mensaje era breve pero extremadamente urgente. Socorro. Estamos perdidos. No sabemos dónde estamos, pero sabemos que no llegaremos a tiempo. ¡Ayuda! El papel estaba firmado por alguien llamado Capitán Grant, un nombre que resonó en los oídos de todos los presentes, especialmente entre los habitantes del puerto, quienes conocían al capitán como un hombre de gran prestigio y experiencia en la navegación. Sin embargo, la noticia del mensaje era inquietante. Grant y su tripulación estaban en peligro, y no sabían cómo o dónde habían quedado atrapados. El descubrimiento del mensaje en la botella fue como un destello de esperanza en medio de la incertidumbre. El capitán Grant había desaparecido meses antes, con su barco, la Duncan, a la deriva en el mar. Nadie sabía realmente qué había sucedido con él ni con los hombres que lo acompañaban. La noticia de este mensaje renovaba las esperanzas de aquellos que, como sus hijos Robert y Mary Grant, esperaban ansiosamente su regreso. «Esto es algo terrible, pero al menos sabemos que está vivo», dijo Robert, el hijo mayor del capitán, quien se encontraba cerca del puerto en ese momento. Su rostro mostraba un atisbo de esperanza mezclado con angustia. Por su parte, Mary, la hija de Grant, también compartía el sentimiento de su hermano. La noticia no solo les traía alivio al saber que su padre aún respiraba, sino que también abría una puerta al misterio que rodeaba su desaparición. ¿Cómo había llegado el mensaje hasta allí? ¿Qué había sucedido con el capitán y su tripulación? Las preguntas no cesaban de formarse en sus mentes. En ese momento, el profesor Paganel, al observar el creciente alboroto en el puerto, se acercó a la familia Grant, y con su característica mezcla de entusiasmo y conocimiento, les ofreció su ayuda. Como experto en geografía y exploraciones, sabía que este mensaje podría ser la clave para resolver el misterio de la desaparición del capitán Grant. En su mente, comenzaron a formularse planes para buscarlo, y la idea de emprender una expedición hacia lo desconocido pronto cobró fuerza. «Lo encontraremos, no importa lo que cueste», dijo el profesor con firmeza, alzando la cabeza como si ya pudiera ver el final de la aventura. Pero, antes de que pudiera desarrollar más su idea, Robert le interrumpió. «¿Cómo lo haremos, profesor? ¿Cómo podemos saber a dónde se dirige esa botella?» El profesor observó el mensaje con más detenimiento. Aunque las palabras eran claras, el lugar en el que se encontraba el capitán y su tripulación seguía siendo un misterio. Sin embargo,
Una pista importante apareció cuando el profesor Paganel leyó más detenidamente las palabras de la carta. Hemos pasado varios días sin rumbo fijo. Creemos que estamos en las costas del sur, más allá del Ecuador, tal vez cerca de Australia. Esta pista era crucial. El profesor, sin perder tiempo, comenzó a hacer cálculos en su mente. El océano era vasto, pero las coordenadas del mensaje proporcionaban un punto de partida. Aunque el viaje no sería fácil, la expedición parecía posible. El destino del capitán Grant dependía ahora de esa valiente decisión de actuar. Debemos partir cuanto antes, insistió el profesor, con una determinación que no dejaba lugar a dudas. El mensaje en la botella, que había llegado de un lugar lejano y desconocido, se convirtió en el primer paso de una búsqueda que cruzaría continentes, mares y desiertos. La expedición hacia el sur, hacia los rincones más remotos del planeta, comenzaba. Capítulo 2. La familia Grant recibe la noticia. La tarde había llegado tranquilamente, con el sol poniéndose suavemente sobre las aguas del puerto. La ciudad de Glasgow, habitualmente tan ruidosa y activa, parecía estar en calma. Sin embargo, algo profundo y emocional se estaba gestando dentro de la familia Grant, que acababa de recibir una noticia que cambiaría sus vidas para siempre. En la casa familiar, los miembros de la familia se reunían para compartir una comida sencilla pero reconfortante. Robert y Mary Grant estaban sentados junto a su madre, esperando que el día transcurriera con la rutina que conocían bien. Sin embargo, ninguno de ellos sabía que una noticia inesperada llegaría a sus vidas en ese momento. El primer indicio de que algo importante estaba por suceder llegó con la aparición de un visitante, el capitán Stevenson. Conocido en el pueblo por su antigüedad y sabiduría en los mares, había sido llamado a la casa Grant para traer noticias sobre la desaparición del capitán Grant, el padre de Robert y Mary. Al entrar en la casa, el capitán Stevenson se mostró serio, pero no sin cierta esperanza. Era evidente que la conversación que iba a seguir no sería fácil, pero debía ser dicha. El capitán Stevenson, después de un breve saludo, se sentó y les dio la noticia que cambiaría todo. Mis queridos amigos, comenzó, he llegado para informarles de un descubrimiento que podría cambiar el curso de su vida. La familia Grant, especialmente los niños, observaba con ansias. Las palabras de Stevenson eran graves, pero había algo en su tono que les hacía pensar que, tal vez, había algo de esperanza en esa noticia. Hace unos días, continuó el capitán, un pescador que regresaba de una de sus excursiones vio algo flotando en el mar. Una botella. Todos los ojos se fijaron en él, sin comprender completamente la importancia de ese objeto. Un simple objeto flotante en el mar, ¿qué podría tener de especial? No era una botella cualquiera, dijo el capitán, mientras dejaba ver su rostro iluminado por la tenue luz del atardecer. Dentro de esa botella había un mensaje de su padre, el capitán Grant. El aire en la sala se volvió pesado. Robert y Mary miraron al capitán con incredulidad, mientras la madre de ambos comenzó a sollozar en silencio. Los pensamientos de todos volaban en múltiples direcciones, y la confusión reinaba. ¿Cómo era posible que su padre, quien había sido dado por muerto o perdido en el mar, estuviera enviando un mensaje desde tan lejos? El capitán Stevenson, viendo la confusión y la angustia en los rostros de los presentes, sacó el mensaje de la botella. Con manos temblorosas, lo desplegó y comenzó a leer. Socorro. Estamos perdidos. No sabemos dónde estamos, pero sabemos que no llegaremos a tiempo. ¡Ayuda! Las palabras del capitán Grant resonaron en la sala como un eco doloroso. La angustia y la esperanza se entrelazaban en los corazones de los presentes. Las palabras del mensaje dejaban claro que el capitán y su tripulación estaban en grave peligro. Pero, por otro lado, el hecho de que él hubiera podido enviar ese mensaje indicaba que seguía con vida, y esa posibilidad, por remota que fuera, mantenía viva la llama de la esperanza en la familia Grant. ¿Qué significa todo esto?, exclamó Robert, mientras se ponía de pie, mirando a su madre y luego al capitán Stevenson. ¿Dónde está él? ¿Cómo podemos encontrarlo? El capitán Stevenson miró fijamente a los ojos de Robert, sintiendo el peso de las palabras que debía decir. Eso es lo que debemos averiguar, respondió. La ubicación es incierta. Pero, según el mensaje, parece que están en alguna parte del océano, al sur de la línea ecuatorial. No tenemos detalles exactos, pero sí sabemos que están vivos, y eso es un buen indicio.
La noticia fue como un torrente de emociones encontradas. La familia Grant ahora se encontraba ante la posibilidad de que el capitán Grant estuviera vivo, pero también ante el hecho de que debían encontrarlo en un vasto océano, sin pistas claras. La decisión fue rápida. No importaba lo difícil o lo costoso que fuera, la familia Grant estaba dispuesta a todo para rescatar a su padre. Sabían que el océano era un lugar peligroso, lleno de misterios y peligros, pero no podían permitir que el capitán Grant, un hombre tan valiente y capaz, se perdiera sin más. «Vamos a encontrarlo», dijo Mary con determinación, mirando a su hermano y a su madre. «No importa lo que nos cueste, lo encontraremos». Robert, igualmente decidido, asintió. «Lo haremos, y lo haremos rápido. No vamos a permitir que nuestra esperanza se apague». La madre, aunque devastada por el sufrimiento y la incertidumbre, también sintió el fuego de la esperanza arder en su pecho. Sabía que la vida de su esposo estaba en manos de sus hijos y del valiente capitán Stevenson, pero no dudaba que el amor y la determinación de todos ellos los llevarían a cumplir la misión. En ese momento, todos comprendieron que el destino del capitán Grant estaba en sus manos, y que nada podría detenerlos en su búsqueda. Capítulo 3. La familia Grant se prepara para la expedición. El aire del puerto estaba impregnado de una mezcla de salitre y emoción. La noticia de la desaparición del capitán Grant había estremecido a toda la ciudad, pero la determinación de sus hijos los había llevado a dar el siguiente paso: encontrarlo, sin importar los obstáculos que pudieran surgir. Con el mensaje en la botella como única pista, la familia Grant sabía que la expedición no sería fácil, pero la esperanza de recuperar a su padre les daba la fuerza necesaria para seguir adelante. La tarde del día siguiente, la familia se reunió con el capitán Stevenson, quien había sido su principal fuente de información hasta ese momento. Aún estaba fresco en la memoria de todos los presentes el contenido del mensaje que había llegado desde el océano. «Socorro. Estamos perdidos. No sabemos dónde estamos, pero sabemos que no llegaremos a tiempo. Ayuda». Estas palabras seguían resonando en sus corazones como una llamada urgente a la acción. Con el mensaje como única referencia, se hizo necesario un plan. «Debemos encontrar el barco adecuado», comentó el capitán Stevenson, «uno que sea lo suficientemente fuerte para atravesar los mares del sur, pero que también tenga la capacidad de seguir una ruta sin demasiada información precisa». Los miembros de la familia Grant, aunque inquietos, comenzaron a prepararse para lo que se avecinaba. Robert, con su carácter decidido y sus ganas de hacer todo lo posible para rescatar a su padre, se encargó de buscar los suministros necesarios. Mientras tanto, Mary se ocupaba de asegurarse de que todo estuviera organizado en casa antes de partir. La madre, por su parte, se mantenía en un estado de inquietud silenciosa, pero también sabía que el momento había llegado para actuar. «Tenemos que estar listos para partir lo antes posible», dijo Robert, quien había estado consultando mapas y libros de navegación. «No sabemos si el capitán Grant está a días de distancia o si está mucho más lejos, pero tenemos que prepararnos para cualquier eventualidad». El capitán Stevenson asintió con la cabeza, pero también sabía que la expedición no podía comenzar sin contar con la ayuda de expertos en navegación. Por eso, se propuso contactar a un hombre al que conocía bien, el profesor Paganel, un geógrafo y experto en cartografía, quien podría ser de gran ayuda para interpretar los mapas y las estrellas que serían fundamentales para el viaje. Poco tiempo después, llegó la noticia de que el profesor Paganel estaba dispuesto a unirse a la expedición. «El océano es un territorio misterioso y peligroso», le dijo al capitán Stevenson cuando se conocieron. «Pero, con las cartas adecuadas y el conocimiento preciso, podemos rastrear el rastro del Duncan y encontrar al capitán Grant». La presencia de Paganel fue un alivio para la familia, que confiaba en su experiencia. Sin embargo, había algo en el carácter del profesor que causaba cierta duda en los demás. Era un hombre algo distraído, propenso a perderse en sus propios pensamientos, lo que podía ser un inconveniente en un viaje tan importante. «No se preocupen», dijo el profesor con una sonrisa algo traviesa. «A veces puedo parecer desorientado, pero cuando se trata de mapas y navegación, no hay nadie mejor que yo». Aunque algunos dudaban de su capacidad, la familia Grant sabía que no podían permitirse perder tiempo y que la ayuda del profesor podría ser crucial para el éxito de la misión. La decisión fue tomada. Con el profesor Paganel a bordo, la expedición tomaría forma. La mañana siguiente, la familia se dirigió al puerto para abordar el barco que los llevaría al sur. El capitán Stevenson supervisaba los últimos preparativos,
mientras que Robert, Mary y su madre se mantenían a su lado, mirando el horizonte con esperanza y ansiedad a la vez. ¿Y si no lo encontramos?, preguntó Mary, con una preocupación evidente en su rostro. ¿Y si estamos buscando en el lugar equivocado? El capitán Stevenson la miró con ternura. La duda es natural, pero debemos aferrarnos a la esperanza. Sabemos que está vivo, y eso es todo lo que necesitamos. Por fin, el barco zarpó. Mientras se alejaban de la costa, la familia Grant miraba atrás una última vez, sabiendo que su vida no volvería a ser la misma. El océano, vasto y misterioso, parecía aceptar la misión que se les había encomendado: encontrar al capitán Grant. Durante el viaje, el profesor Paganel se mostró tan entusiasta como distraído. En una de las primeras noches, se acercó a Robert y Mary con una gran sonrisa, mostrando un mapa antiguo que había traído consigo. Este mapa, explicó, nos muestra algunas de las islas del Pacífico Sur. Si estamos en lo cierto, el Duncan pudo haber pasado cerca de una de ellas. Pero necesitamos ser cuidadosos, las corrientes y los vientos pueden ser traicioneros. El viaje continuaba, pero la incertidumbre seguía pesando sobre ellos. A pesar de la determinación y el conocimiento del profesor, la falta de información precisa sobre la ubicación del capitán Grant hacía que la búsqueda fuera aún más angustiante. El tiempo pasaba, y cada día que transcurría aumentaba la urgencia de encontrarlo. Capítulo 4. La búsqueda en las Islas Malvinas. La expedición, ahora a bordo del Duncan, avanzaba por los mares del sur con un ritmo constante. La tripulación, guiada por el capitán Stevenson y el experto en cartografía, el profesor Paganel, se mantenía alerta, aunque las posibilidades de encontrar al capitán Grant en esas vastas aguas seguían siendo inciertas. El mensaje en la botella, que había llegado a la ciudad, indicaba un punto cercano a las Islas Malvinas, y esa sería la primera etapa de su búsqueda. Mientras el barco surcaba las aguas del Atlántico Sur, la familia Grant se mantenía unida, con la esperanza de que su padre estuviera cerca de esa región remota. Según los mapas de Paganel, dijo el capitán Stevenson, las Islas Malvinas son un punto estratégico. Si el Duncan estuviera en la zona, es probable que su rastro haya llegado hasta allí. La noticia de que las Islas Malvinas serían el primer destino a visitar dio un impulso de energía a la familia. Aunque sabían que el viaje no sería sencillo, la proximidad a una posible solución les daba esperanzas renovadas. Al llegar al mar abierto, las aguas comenzaron a agitarse con mayor intensidad, un recordatorio del peligro que acechaba en esos mares desconocidos. Es una zona peligrosa, comentó el capitán Stevenson, observando con cautela el horizonte cubierto de nubes grises. Las Islas Malvinas están llenas de rocas ocultas y bancos de niebla que pueden hacer que los barcos se desvíen de su curso fácilmente. Robert, a pesar de la inquietud que causaba el clima, no podía evitar mostrar una actitud decidida. No podemos dar marcha atrás ahora, dijo con firmeza. Tenemos que llegar allí, cueste lo que cueste. Mientras la familia se preparaba para la llegada a las islas, el profesor Paganel seguía sumido en sus mapas, haciendo cálculos y predicciones. En una de sus reuniones con el capitán, expresó su preocupación sobre las dificultades del trayecto. Si las corrientes son tan impredecibles como dicen los libros, comentó Paganel, la ruta será mucho más peligrosa de lo que imaginamos. Debemos estar preparados para todo. Sin embargo, el entusiasmo del profesor también era palpable. Para él, cada isla, cada roca, cada corriente del océano representaba una oportunidad para aplicar sus vastos conocimientos geográficos. Lo que necesitamos es paciencia, dijo. Si tenemos paciencia y seguimos las pistas, seguro que llegaremos a nuestro destino. A medida que se acercaban a las islas, las olas aumentaron su tamaño, y el barco comenzó a balancearse con más fuerza. Los miembros de la tripulación se aferraban con determinación a las cuerdas, manteniendo el rumbo hacia el archipiélago. La niebla comenzaba a envolver las islas en una capa densa, dificultando la visibilidad. Era una de esas situaciones donde cualquier error podría ser fatal. Finalmente, el Duncan llegó a las cercanías de las Islas Malvinas. La visión de las costas rocosas y la niebla espesa daba una sensación inquietante, como si el mar estuviera protegiendo un secreto. El capitán Stevenson ordenó que se realizaran las primeras exploraciones en busca de rastros del Duncan o cualquier señal que pudiera confirmar que el capitán Grant había estado allí. «Miren», gritó uno de los marineros desde el vigía. «Rastro de una embarcación en la arena».
La noticia se extendió rápidamente entre la tripulación, y el capitán Stevenson dio la orden de aproximarse. Todos a bordo sabían que algo importante podría estar por revelarse. La pequeña isla en la que habían encontrado el rastro parecía deshabitada, pero las huellas que conducían hacia el interior de la isla sugerían que alguien había estado allí recientemente. La familia Grant, aunque expectante, se preparó para desembarcar. Mary y Robert se miraron con ansiedad mientras descendían por las escaleras del barco, observando el terreno desconocido ante ellos. Era un terreno accidentado, cubierto de rocas y vegetación salvaje. Pero la posibilidad de encontrar alguna pista sobre el paradero de su padre los mantenía firmes. El profesor Paganel, como siempre, estaba más interesado en la geografía que en la misión en sí misma. Mientras caminaban por la isla, se detuvo varias veces para examinar las formaciones rocosas y tomar notas sobre las corrientes de agua. La geografía aquí es fascinante, dijo con entusiasmo. Nunca imaginé encontrar algo tan interesante en estas islas. Pero la familia no estaba allí para aprender sobre el terreno. Robert, con la mirada fija en el horizonte, estaba pensando solo en una cosa: encontrar a su padre. Cada paso que daban parecía acercarlos un poco más a esa meta, pero la isla seguía siendo un enigma, con más preguntas que respuestas. Al final del día, la isla no ofreció más pistas que las huellas en la arena. El rastro parecía haberse desvanecido, y no hubo señales claras de que el capitán Grant hubiera estado allí. La familia Grant se retiró al barco, donde la incertidumbre seguía siendo palpable. ¿Dónde estaba su padre? ¿Y por qué había dejado tan pocos rastros? Parece que hemos llegado tarde, dijo el capitán Stevenson, con un tono sombrío, mientras observaba la puesta de sol desde la cubierta del barco. Este lugar ha sido explorado, y no hay señales claras de nuestro objetivo. A pesar de la decepción, la familia no perdió la esperanza. Sabían que las Islas Malvinas eran solo un punto en el mapa, y que la búsqueda debía continuar. Con la determinación renovada, el Duncan zarpó una vez más hacia el sur, donde nuevas islas y nuevos misterios les esperaban. Capítulo 5. El misterioso rastro en Tierra de Fuego. La búsqueda del capitán Grant continuaba con la misma intensidad que al principio del viaje. Después de su estancia en las Islas Malvinas y de no haber encontrado ninguna pista significativa, el Duncan navegó hacia el sur, con el objetivo de explorar Tierra de Fuego, una región remota y desconocida para muchos. El frío y la amenaza de tormentas no eran los únicos peligros que acechaban a los expedicionarios. La esperanza seguía viva, y la familia Grant no pensaba rendirse tan fácilmente. Tierra de Fuego, dijo el capitán Stevenson, mirando el horizonte nublado. Es un lugar del que se habla poco. Muy pocos barcos se atreven a acercarse a estas costas debido a los vientos y las corrientes traicioneras. Pero si el capitán Grant estaba en algún lugar cerca de esta región, tenemos que intentarlo. Mary, que había permanecido firme a lo largo del viaje, asintió con determinación. No importa cuán peligroso sea el viaje, debemos seguir adelante. Mi padre está allí, lo sé. El viaje a través del estrecho de Magallanes fue largo y arduo, pero finalmente, el Duncan se aproximó a las costas de Tierra de Fuego. El paisaje era desolado, con enormes montañas que se alzaban en la distancia, y el aire frío cortaba la piel de los tripulantes. Pero la presencia de esa tierra salvaje, apenas explorada, les dio una nueva sensación de urgencia. El profesor Paganel, siempre interesado en las peculiaridades geográficas, no dejó de hablar durante todo el trayecto. Si nos fijamos bien, podemos observar cómo las montañas de esta región fueron moldeadas por la acción de los glaciares hace miles de años, dijo mientras miraba un mapa detallado. Es un lugar lleno de misterios y secretos, pero lo más importante ahora es que aquí, en estas tierras, podríamos encontrar lo que buscamos. Con las costas al alcance, la expedición se adentró en la región, con la esperanza de encontrar algún rastro que pudiera confirmar que el capitán Grant había estado allí. Las primeras exploraciones no fueron fructíferas, pero un día, al llegar a una pequeña isla cerca de la costa, algo sorprendió a la tripulación. En la playa, justo al borde de un pequeño río, encontraron restos de una fogata, y entre las rocas, huellas que parecían recientes. «Miren esto», exclamó uno de los marineros, señalando las marcas en la arena. «Alguien estuvo aquí no hace mucho tiempo». La familia Grant, emocionada, se apresuró a bajar del barco. Mientras Robert observaba las huellas con atención, no pudo evitar sentir que, por fin,
estaban cerca de descubrir algo importante. Las huellas eran claras, y parecían llevar hacia el interior de la isla. La situación era tensa, pero el optimismo de Robert y Mary era contagioso. «Es él», gritó Robert, señalando con entusiasmo. «Son huellas de mi padre». El capitán Stevenson, sin embargo, no estaba tan convencido. «Es posible que sean huellas de algún nativo o explorador que haya pasado por aquí, pero no podemos estar seguros». A pesar de las dudas, todos decidieron seguir las huellas que conducían hacia el corazón de la isla. A medida que avanzaban, el paisaje se volvía más inhóspito y la vegetación más espesa. El suelo estaba cubierto por una capa gruesa de musgo y hierba, y el sonido de los pájaros que revoloteaban entre los árboles se mezclaba con el viento helado. El profesor Paganel, por supuesto, no perdió la oportunidad de hacer una reflexión geográfica. «Esta isla parece haber sido moldeada por la acción de los vientos del sur», dijo con una sonrisa, señalando los picos de las montañas cercanas. «Y aunque la vegetación es densa, podemos observar una gran variedad de flora en esta zona. Es una maravilla desde el punto de vista científico». A pesar de los intereses académicos de Paganel, la familia Grant seguía adelante con el único objetivo en mente: encontrar a su padre. Después de varios kilómetros, llegaron a un pequeño claro en el que las huellas se desvanecían en el barro húmedo. Sin embargo, allí encontraron algo que les dio esperanzas renovadas: una brújula rota, similar a la que el capitán Grant había utilizado en su último viaje. «Esto es sin duda suya», dijo el capitán Stevenson, examinando el objeto con atención. Podemos estar cerca. Las huellas pueden haber desaparecido, pero este objeto es una pista clara de que el capitán Grant estuvo aquí. Robert, con el corazón acelerado, recogió la brújula y la sostuvo entre sus manos. «Es una señal. Mi padre estuvo aquí, está cerca», dijo con una determinación renovada. «Tenemos que continuar». La expedición, aunque exhausta y aún sin encontrar a Grant, no perdió el ánimo. La brújula les dio el coraje necesario para seguir explorando el terreno. Sabían que las respuestas estaban cerca, y con cada paso, más cerca de desvelar el misterio que había mantenido en vilo a la familia Grant durante tanto tiempo. Capítulo 6. El refugio en el fin del mundo. Después de días de explorar la isla de Tierra de Fuego, la expedición liderada por el capitán Stevenson, con la familia Grant a bordo del Duncan, encontró nuevas huellas que les indicaban que alguien había estado en la región. Sin embargo, las pistas eran escasas y el tiempo comenzaba a ser un factor preocupante. A pesar de los desafíos, el optimismo seguía vivo. La brújula rota hallada en el claro les dio la esperanza de que su búsqueda no estaba en vano. El capitán Stevenson, mirando al horizonte desde la cubierta, compartió sus pensamientos con el profesor Paganel. «Si seguimos por esta ruta, es probable que lleguemos a un refugio. Las señales indican que alguien, probablemente el capitán Grant, se dirigió hacia esa zona. Pero las montañas y la vegetación espesa dificultan que podamos encontrarlo rápidamente». «Ciertamente», respondió Paganel, frotándose el mentón pensativamente. «Pero las posibilidades de que estemos en el camino correcto son altas. Según los mapas, esta región es conocida por su inaccesibilidad, pero también es posible que la persona que buscamos haya dejado un rastro en algún refugio cercano». La familia Grant, aunque agotada, se mantenía firme en su propósito. Mary, viendo la creciente preocupación en los ojos de su hermano Robert, le dio un pequeño consuelo. «Cada pista que encontramos nos acerca más. No estamos lejos, Robert. Mi corazón me dice que estamos cerca de saber la verdad». El sol comenzó a descender detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. El aire se volvía cada vez más frío a medida que se aproximaban a la región sur de Tierra de Fuego. Aunque el entorno parecía inhóspito, el equipo mantuvo su esperanza. Con el último rayo de sol, el capitán Stevenson ordenó hacer una parada en un pequeño refugio natural cerca de las costas, a resguardo del viento. «Hemos encontrado un lugar seguro para pasar la noche», exclamó el capitán. «Este refugio nos protegerá del viento y nos dará tiempo para organizar nuestra búsqueda. Necesitamos descansar si queremos continuar al día siguiente con fuerzas renovadas». El refugio estaba rodeado de formaciones rocosas que bloqueaban el viento, creando una especie de cueva natural. La expedición se instaló allí, encendiendo un fuego para calentarse. Mientras la familia Grant se acomodaba cerca de las llamas,
El capitán Stevenson y el profesor Paganel discutían las siguientes etapas de la búsqueda. Mañana será otro día, dijo el capitán, con una mirada pensativa. Hoy hemos hecho un buen progreso, pero debemos prepararnos para lo que pueda venir. El terreno aquí es complicado y no podemos bajar la guardia. La noche se alargó en silencio, con los miembros de la expedición reflexionando sobre los avances del día. Robert, incapaz de dormir, salía de la cueva para caminar por los alrededores. Su mente estaba llena de pensamientos sobre su padre, y la incertidumbre de no saber si realmente lo encontrarían lo mantenía inquieto. Sin embargo, la imagen de la brújula rota seguía en su mente, como un símbolo de que estaban en el camino correcto. Estamos cerca, lo sé, pensó Robert mientras observaba las estrellas, buscando alguna señal que le diera esperanza. El amanecer llegó sin ningún evento que alterara el curso de los acontecimientos. El viento, aunque fuerte, no parecía impedir que continuaran su misión. El capitán Stevenson, como siempre, se mostró determinado a seguir adelante. Nos dirigiremos hacia el sur, ordenó. Las huellas y la brújula nos han dado una pista clara. Si seguimos ese rumbo, es probable que lleguemos a algo importante. La expedición emprendió su camino hacia el sur, cruzando terrenos rocosos y atravesando densos bosques de árboles altos y delgados. El paisaje parecía cada vez más hostil, con montañas cubiertas de nieve y valles profundos que dificultaban el acceso. El aire se volvía más frío y la vegetación más escasa, como si la tierra misma tratara de rechazar a los invasores. Al mediodía, después de una caminata agotadora, la expedición llegó a un claro donde encontraron algo inesperado. Entre las rocas, a lo lejos, se divisaba una construcción rudimentaria, aparentemente un refugio que no había sido destruido por el tiempo. Miren eso, dijo el capitán, señalando la estructura. ¿Qué creen que es? El profesor Paganel, observando con atención, se mostró intrigado. Parece un refugio de exploradores o nativos. Pero, sin lugar a dudas, es una construcción humana. Podría ser lo que estamos buscando. La familia Grant se acercó con cautela. Cuando llegaron más cerca de la estructura, notaron que la entrada estaba parcialmente bloqueada por rocas, lo que dificultaba su acceso. Pero algo en el interior los atraía, una sensación de que por fin habían encontrado algo significativo. «¡Es él!», gritó Robert, al ver algo que brillaba entre las sombras del refugio. Se acercó rápidamente y, con un esfuerzo, retiró las piedras que bloqueaban la entrada. En el interior, sobre una mesa improvisada, encontró objetos conocidos: un mapa de la región, una brújula, y una caja que contenía una carta con el sello del capitán Grant. «¡Es suya!», exclamó Mary, al ver la caja. «Estamos cerca, muy cerca». Con la carta en las manos de Robert, el capitán Stevenson la desdobló con cuidado. El mensaje estaba escrito con letra firme, pero visible. Decía: «Si me encuentran, sigan el rastro hacia el norte. Estoy en un lugar seguro, pero me encuentro atrapado. Necesito ayuda. El tiempo se agota». Capitán Grant. La expedición estaba eufórica, pero al mismo tiempo se sentía un peso en sus corazones. El capitán Grant estaba cerca, pero también en peligro. El tiempo se estaba agotando. Capítulo 7. La ruta hacia el norte. La revelación de la carta del capitán Grant había infundido una renovada esperanza en el equipo. Aunque el viaje seguía siendo incierto y el terreno inhóspito, la determinación de encontrar al capitán creció en cada uno de ellos. La expedición se preparó para dejar atrás el refugio improvisado y comenzar una nueva fase de la búsqueda, el rumbo hacia el norte, guiados por las instrucciones del capitán. El aire fresco de la mañana golpeó sus rostros mientras el grupo se reunía alrededor del mapa. El capitán Stevenson, siempre pragmático, marcó con su dedo el nuevo camino que debían seguir. «Este es nuestro nuevo objetivo», dijo, señalando un punto al norte. «Debemos avanzar sin demora». El tiempo apremia. El profesor Paganel, con su carácter enérgico, no dudó en dar su opinión. «Sí, hacia el norte. Sin embargo, tenemos que ser cautelosos. El clima puede cambiar rápidamente, y el terreno aquí es extremadamente difícil». La familia Grant, ahora con una fuerza renovada, asintió. A pesar de la fatiga acumulada, la esperanza de encontrar al capitán los mantenía firmes. Mary, aunque con una expresión de agotamiento, observó a su hermano Robert con una sonrisa. «No te preocupes, Robert,
Estamos más cerca de lo que pensamos. Con esta carta, no podemos fallar. El viento soplaba con fuerza, y el paisaje continuaba su cambio hacia un entorno aún más agreste. En su avance, cruzaron puentes de madera que crujían bajo sus pies y caminos rocosos que hacían que cada paso fuera una lucha constante. El terreno de Tierra de Fuego no era fácil de atravesar, pero la motivación de encontrar al Capitán Grant seguía siendo su motor. A medida que avanzaban, el paisaje de la isla les mostró su faceta más salvaje. A lo lejos, las montañas nevadas se alzaban majestuosas, y el océano, a veces oculto por las formaciones rocosas, susurraba sus secretos con el sonido de las olas rompiendo contra las rocas. Cada rincón parecía esconder peligros, pero también promesas de un destino cercano. «Miren», dijo el capitán Stevenson, deteniéndose en seco. Todos se apresuraron a su lado y miraron hacia el horizonte. En la lejanía, entre las montañas, un par de figuras podían distinguirse al pie de un acantilado. Esas figuras, ¿qué creen que son? El profesor Paganel, sin dudar, sacó su telescopio y observó atentamente. Son huellas de personas, sin lugar a dudas. Debemos acercarnos con cautela. Con pasos sigilosos, la expedición se aproximó a las figuras. A medida que se acercaban, pudieron ver que eran restos de un campamento abandonado, con ropas rotas y utensilios esparcidos por el suelo. Aparentemente, alguien había estado allí, pero hacía tiempo que había partido. «Parece que esto es reciente», comentó el capitán Stevenson. «Las huellas nos dicen que alguien pasó por aquí no hace mucho. Sigamos hacia allí. Puede ser otra pista del capitán Grant». La expedición avanzó por el terreno, con la esperanza renovada de que estaban cerca. Mientras cruzaban una zona más árida, las huellas comenzaron a desvanecerse, lo que provocó una pequeña desilusión entre los miembros del equipo. Sin embargo, Robert, con su mirada inquieta, señaló un objeto a lo lejos. «Allí». Olgo brilla. Se apresuraron hacia el lugar y al llegar, encontraron un pequeño objeto de metal. Era un compás, similar al que había perdido el capitán Grant. La emoción recorrió las venas de los expedicionarios. «Esto es una señal», dijo Mary, mientras sostenía el compás con firmeza. «Es su compás. Estamos cerca, de verdad». El capitán Stevenson, al ver el objeto, frunció el ceño, pero luego sonrió con determinación. «Ahora más que nunca debemos seguir adelante. No nos detendremos hasta encontrarlo». El día continuó con una mezcla de optimismo y precaución. El equipo se mantuvo alerta mientras seguían el rastro del capitán Grant. La carta que Robert había encontrado les había dado una dirección clara, pero aún quedaban muchas incertidumbres por resolver. ¿Qué les depararía el norte? ¿Estaba realmente el capitán Grant allí? ¿Habían llegado a tiempo? En el transcurso de la tarde, la expedición llegó a un pequeño valle rodeado de altas rocas. En el centro del valle, una figura solitaria se destacaba entre las sombras. El corazón de todos se detuvo por un momento. ¿Sería el capitán Grant? Se acercaron con cautela, y a medida que la figura se aclaraba, pudieron ver que no era más que un anciano, un nativo de la región, que parecía estar esperando algo. El capitán Stevenson, con cautela pero también con esperanza, se acercó a él. ¿Has visto a alguien pasar por aquí?, preguntó el capitán, en su español rudimentario, pero comprensible. El anciano, con ojos llenos de sabiduría, asintió lentamente. «Sí», dijo, señalando con un gesto hacia el norte. «Hace días pasaron por aquí. Un hombre grande, con barba blanca. Fue hacia allí». La esperanza volvió a encenderse en los corazones de todos. El capitán Grant estaba cerca, o al menos había estado allí. El anciano les indicó un sendero escondido entre las rocas, que parecía llevar hacia un lugar aún más remoto. «Sigan ese camino», dijo el anciano, «pero tengan cuidado. Hay muchos peligros en ese rumbo». La expedición, agradecida por la información, comenzó a seguir el sendero que el anciano les había indicado. Sabían que cada paso los acercaba más a su objetivo, pero también sabían que los peligros del terreno no les darían tregua. Capítulo 8. A través de la tempestad. La expedición había avanzado con determinación durante todo el día, y la luz del sol empezaba a desvanecerse en el horizonte, dando paso a la sombría oscuridad de la noche. La ruta hacia el norte había sido difícil, pero la reciente pista sobre la presencia del capitán Grant les había dado nueva energía.
El viento comenzó a intensificarse, como si la naturaleza misma quisiera desafiar su empeño. La figura del anciano que les había indicado el camino hacia el norte seguía en sus mentes. El equipo se encontraba ahora en un sendero angosto y tortuoso, rodeado por altas paredes de roca, con la tierra árida bajo sus pies. La brisa cortante que venía de las montañas traía consigo una sensación de amenaza. Sin embargo, nadie se detuvo. La esperanza era más fuerte que el cansancio. El capitán Stevenson lideraba la marcha con pasos firmes. En su rostro, una mezcla de concentración y anticipación reflejaba la gravedad de la misión. Detrás de él, el profesor Paganel, siempre inquieto, no dejaba de murmurar. Este viento, está cambiando de dirección. Y pronto, los cielos nos traerán una tormenta, de eso estoy seguro. El viento soplaba con tal fuerza que casi parecía hablar, como si fuera una advertencia para los viajeros. Mary y Robert caminaban juntos, mirando con curiosidad las formaciones rocosas que parecían cada vez más oscuras. Robert, mientras sostenía su brújula, dijo: «Sigamos, el norte está más cerca. Podemos hacerlo». Mary asintió, pero algo en el aire le decía que algo más estaba por suceder. «Esperemos que no nos alcance una tormenta. Este lugar es demasiado desolado y peligroso para quedarnos a la intemperie». A medida que avanzaban, la atmósfera se volvía más densa, y el cielo, antes claro, comenzó a oscurecerse rápidamente. El viento aullaba con fuerza, y los nublados se acumulaban a una velocidad alarmante. En poco tiempo, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, tímidamente al principio, pero pronto se convirtieron en una tormenta furiosa. «Tenemos que refugiarnos», gritó el capitán Stevenson, levantando la mano para señalar hacia un estrechamiento en el terreno, donde las rocas se alineaban formando una especie de cueva natural. El grupo se apresuró a llegar a la cueva, pero la tormenta ya estaba encima de ellos. Las ráfagas de viento arremetían contra las rocas, y la lluvia caía con tal fuerza que parecía cortante. Una vez dentro de la cueva, todos se resguardaron lo mejor que pudieron, pero el estruendo del trueno y el rugir del viento fuera dejaban claro que la tormenta era de gran magnitud. Dentro del refugio improvisado, el equipo se reunió para resguardarse de la furia de la tormenta. El sonido del trueno y el retumbar de los relámpagos parecían querer tragarse todo a su paso. El ambiente dentro de la cueva estaba cargado, y cada uno se mantenía en silencio, esperando que el tiempo pasara y el furor de la tormenta cesara. «Esto es más de lo que esperábamos», dijo el capitán Stevenson, quien estaba sentado sobre una roca, intentando calmar su respiración. «Pero lo importante es que seguimos con vida. Y más cerca del capitán». El profesor Paganel, con su carácter enérgico, no parecía tan afectado por el clima. «Esto solo es un pequeño obstáculo», comentó con optimismo. «Aunque estoy preocupado por la cantidad de agua que cae. Si la tormenta persiste mucho más, será difícil seguir adelante». Mary, mientras se sacudía el agua de los cabellos y veía la tormenta desatarse, trató de mantenerse positiva. «Lo peor ya pasó, ¿verdad?», comentó mirando a su hermano. Robert, que había estado observando el compás, no se sintió tan seguro. «Es difícil decirlo. El clima en estas tierras es impredecible. Pero tenemos que seguir, no podemos rendirnos ahora». La tormenta continuaba su furia, y aunque todos estaban refugiados en la cueva, la inquietud no dejaba de latir en sus corazones. Los recuerdos de sus días anteriores, cuando el clima había sido relativamente tranquilo, les hacían sentir la fragilidad de su situación actual. Pero, a pesar de los desafíos, la imagen del capitán Grant seguía presente en sus mentes, como una luz que los guiaba a través de la oscuridad. Después de un rato, la tormenta comenzó a amainar. El viento cesó su rugido, y los truenos dejaron de retumbar. Sin embargo, la lluvia continuaba cayendo de manera intermitente. El grupo no perdió tiempo. El capitán Stevenson se levantó primero, seguido por los demás, decididos a reanudar el camino tan pronto como fuera posible. «Es hora de continuar», dijo el capitán, con su voz firme. «La tormenta no nos detendrá. Ahora más que nunca debemos estar alerta». El norte nos espera. El grupo, ahora con mayor cautela, reanudó su marcha. Aunque la lluvia seguía, su ritmo se había hecho más rápido. La oscuridad de la noche se había disipado un poco, y la claridad que se filtraba a través de las nubes les daba una sensación renovada de esperanza. Mientras caminaban, el profesor Paganel,
con su habitual entusiasmo, les ofreció palabras de ánimo. Nada puede detenernos ahora. Este es el camino hacia el capitán, y lo encontraremos. Les aseguro que estamos cerca. Con cada paso que daban, el grupo sentía que el final de su travesía estaba más cerca, pero también sabían que el terreno se volvía cada vez más peligroso. Pero la fuerza de su misión y la imagen de su ser querido, el capitán Grant, les daba la motivación necesaria para seguir adelante. Capítulo 9. Un nuevo obstáculo. La madrugada llegó con un cielo aún encapotado. El aire estaba impregnado con la humedad de la tormenta que había azotado la región durante toda la noche, y el grupo se preparaba para continuar su viaje. A pesar del cansancio acumulado, la esperanza seguía siendo el motor que los impulsaba a seguir adelante. El capitán Grant, aunque ausente, era el faro que iluminaba el camino. El profesor Paganel, siempre optimista y entusiasta, fue el primero en romper el silencio que se había apoderado del grupo. No hay mal que dure 100 años, mis amigos. Esta tormenta ya ha pasado. Ahora, lo único que tenemos que hacer es seguir adelante, y lo que parece imposible se volverá posible. La voz del profesor, aunque llena de energía, no podía ocultar la preocupación que se reflejaba en los rostros de los demás. El cansancio era evidente, pero la imagen del capitán Grant seguía intacta en sus corazones. El objetivo estaba claro: encontrarlo. El capitán Stevenson, con su carácter serio y calculador, asumió el liderazgo como siempre lo había hecho. Vamos a movernos rápidamente, ordenó. El tiempo que hemos perdido nos ha acercado más al peligro. Este clima es impredecible, y tenemos que aprovechar cualquier brecha que el cielo nos ofrezca para seguir adelante. Mientras el grupo avanzaba a paso firme, las montañas que rodeaban el camino comenzaban a elevarse aún más, y el terreno se volvía cada vez más escarpado. La tierra mojada dificultaba el avance, y las rocas resbaladizas ponían en riesgo a los viajeros en cada paso que daban. Sin embargo, la determinación del grupo no flaqueó. A medida que se adentraban más en la región, comenzaron a notar que el sendero se estrechaba y se volvía más peligroso. Las altas paredes de roca parecían cerrarse sobre ellos, creando un pasillo angosto entre las montañas. La sensación de estar atrapados crecía con cada paso. Pero nada de eso los detuvo. El objetivo seguía intacto en sus mentes. El joven Robert, que había sido uno de los más valientes en las primeras etapas del viaje, no podía evitar preguntarse qué nuevos desafíos les aguardaban. ¿Estamos cerca, capitán?, preguntó, su voz llena de ansias y algo de ansiedad. El capitán Stevenson lo miró de reojo y asintió. Lo estamos, Robert. La región nos está empujando hacia el norte, donde creemos que se encuentra la clave para encontrar al capitán Grant. Pero también debemos tener en cuenta que estos territorios no nos son amigables. Cualquier error podría ser fatal. Mientras las horas pasaban y el viento seguía soplando con furia, el grupo encontró un nuevo obstáculo, un río que cortaba su camino. El agua, que antes había sido una amenaza a la distancia, ahora estaba a su alcance, y las aguas tumultuosas reflejaban la violencia de la tormenta que había arrasado la región. No podremos cruzarlo sin más, dijo el capitán Stevenson, evaluando el peligro. El río está crecido, y sus aguas corren con gran rapidez. Si intentamos cruzar aquí, podríamos perder la vida. La situación era crítica. No había puentes cercanos, y la corriente del río parecía invencible. El grupo se detuvo y se agruparon en un rincón para discutir sus opciones. El miedo comenzaba a aflorar en algunos de los miembros del grupo, pero el capitán, con su serenidad habitual, no permitió que la preocupación se apoderara de ellos. Tenemos que encontrar una manera de cruzar, continuó el capitán. No podemos permitirnos retroceder. ¿Alguna idea, Paganel? El profesor Paganel, siempre dispuesto a buscar soluciones, se acercó al borde del río y observó con atención el curso de las aguas. La corriente es fuerte, pero no imposible de cruzar. Podemos intentar encontrar un lugar donde el río se estreche un poco, o tal vez podamos construir un puente improvisado usando algunas de las maderas de los alrededores. El capitán Stevenson consideró la sugerencia, pero rápidamente descartó la idea de un puente improvisado. El tiempo estaba en contra de ellos, y los materiales eran limitados. Debemos buscar un paso más seguro, dijo. No podemos perder tiempo intentando construir algo que puede no ser suficiente. La seguridad de todos depende de que tomemos una decisión inteligente. Fue entonces cuando Mary,
que había estado observando el curso del río, señaló una zona más tranquila donde las aguas parecían menos agitadas. Miren allí. Parece que el río se calma un poco. Podríamos intentar cruzar allí. El capitán Stevenson miró el lugar que indicaba Mary y, tras evaluar la situación, estuvo de acuerdo. Vamos allá. Con cuidado, y sin perder la compostura, podemos hacerlo. La expedición se movió en silencio, caminando en fila, con pasos firmes y cautelosos. Cada uno de ellos sabía que cruzar el río representaba un riesgo, pero la necesidad de continuar su misión los mantenía motivados. Cuando llegaron al paso más estrecho que Mary había señalado, el capitán Stevenson se adelantó con su brújula en mano, midiendo el paso. Con una actitud decidida, dio el primer paso en el agua. El río, aunque aún fuerte, parecía ceder un poco en ese punto. El grupo siguió sus pasos, con cada miembro concentrado en mantener el equilibrio mientras el agua fría les llegaba hasta las rodillas. Finalmente, después de un tenso cruce, todos llegaron a la orilla opuesta. Estaban exhaustos, pero seguros. El río había sido un obstáculo formidable, pero lo habían superado con éxito. El capitán Stevenson, al llegar a la otra orilla, se detuvo por un momento para tomar aire. Bien hecho, todos. Lo hemos logrado. Ahora, sigamos adelante, el norte nos espera. Capítulo 10. La huella de la aventura. El camino seguía siendo traicionero, y el grupo, ahora algo cansado pero con renovadas fuerzas tras el cruce del río, avanzaba con cautela. El viento soplaba con más fuerza, arrastrando consigo las nubes que cubrían el cielo. Parecía que la tormenta que había azotado la región aún mantenía su influencia sobre el paisaje, como si la naturaleza misma quisiera desafiar a los valientes que se adentraban en su territorio. El capitán Stevenson, al frente de la expedición, caminaba con determinación. Su rostro reflejaba la seriedad de un hombre que sabía que no podía permitirse el lujo de dudar. Sabía que el tiempo se les escapaba y que, cuanto más avanzaban, más cerca estaban de su destino. Pero también era consciente de los peligros que acechaban en el camino. La geografía era impredecible, y no sabía qué obstáculos les aguardaban a la vuelta de cada esquina. Debemos mantener la calma y avanzar con cabeza fría, dijo Stevenson, mientras su mirada se deslizaba por el horizonte rocoso. Es posible que estemos más cerca de lo que pensamos, pero aún falta mucho para completar nuestra misión. El peligro no ha pasado. La expedición se mantenía unida, y cada paso que daban parecía acercarlos más a la respuesta que tanto anhelaban. No obstante, la naturaleza, con su inmensa belleza y su implacable fuerza, no dejaba de presentarles nuevos desafíos. Poco después de cruzar el río, el terreno comenzó a volverse aún más áspero. Las montañas se alzaban ante ellos como imponentes gigantes de piedra, y los senderos se volvían más escarpados. La vegetación escaseaba, y el viento helado cortaba el rostro de los viajeros. Las rocas resbaladizas parecían una constante amenaza, y el suelo irregular dificultaba el avance. Fue en ese momento cuando el profesor Paganel, quien a lo largo de la expedición había mantenido una actitud positiva y a menudo optimista, expresó una inquietud que había estado creciendo en su mente. ¿Qué tan seguro estamos de que el capitán Grant está realmente en este lugar?, preguntó Paganel, mirando al capitán Stevenson. Es cierto que hemos seguido las pistas que encontramos, pero no podemos estar completamente seguros de nada. El capitán Stevenson lo miró con firmeza, pero con una comprensión clara. Sabía que la duda era una parte natural de la expedición, pero también sabía que no podían permitirse el lujo de abandonarla. Es cierto que aún no tenemos todas las respuestas, dijo, pero las pruebas que hemos encontrado hasta ahora nos indican que estamos en el camino correcto. No podemos rendirnos ahora. Paganel asintió, pero la incertidumbre seguía rondando en su mente. Era un hombre de ciencia, y aunque su pasión por el misterio lo mantenía motivado, a veces los hechos no parecían ser suficientes para aliviar sus temores. Mientras tanto, Robert y Mary, los más jóvenes del grupo, hablaban entre sí en voz baja, tratando de no interrumpir la conversación seria entre los adultos. Ambos compartían una inquietud que los padres y guías del grupo no parecían tener. Si bien confiaban en el capitán Stevenson, no podían evitar sentir que la aventura que estaban viviendo los había transformado en algo más grande que ellos mismos. Cada nuevo día traía consigo una sensación de incertidumbre, pero también una creciente emoción por lo que estaba por venir. El terreno se volvía cada vez más difícil,
y pronto se dieron cuenta de que la expedición debía detenerse para descansar. Encontraron una pequeña cueva en la que pudieron resguardarse del viento y la tormenta que se desataba con furia en el exterior. El grupo se acomodó en el interior de la cueva, agotado pero aliviado de tener un lugar donde pasar la noche. A la luz de las pocas velas que habían traído consigo, comenzaron a hablar de lo que les esperaba al día siguiente. Las sombras danzaban en las paredes de la cueva mientras las voces de los viajeros se entrelazaban con el viento que aullaba fuera. Fue entonces cuando el capitán Stevenson sacó un mapa del bolsillo y lo extendió sobre una roca plana. «Si todo va bien, deberíamos llegar a la siguiente etapa de nuestro viaje mañana», dijo con voz grave. «Pero recuerden, cada paso que damos es una apuesta. El tiempo, la geografía y los imprevistos siguen siendo nuestras mayores amenazas. El capitán Grant sigue siendo nuestra única prioridad». El profesor Paganel observó el mapa con atención, pero no pudo evitar fruncir el ceño. «A veces, la única certeza en todo esto es la incertidumbre misma», murmuró, como si hablara más para sí mismo que para los demás. «Pero sigamos adelante, como siempre hemos hecho. Algo nos dice que estamos cerca del final». La noche transcurrió con poca conversación, cada miembro del grupo absorto en sus propios pensamientos, pero todos compartiendo la misma determinación de continuar al amanecer. Sabían que la misión no era fácil, pero el deseo de encontrar al capitán Grant, un hombre que se había sacrificado por su tripulación, les daba fuerzas. Cuando el sol comenzó a asomar en el horizonte, la expedición se preparó para reanudar su viaje. Aunque la noche había sido fría y difícil, todos sabían que el desafío real aún estaba por venir. Y aunque no sabían exactamente lo que encontrarían al final del sendero, la voluntad de seguir adelante los mantenía firmes. Capítulo 11. Los ecos de la desesperación. La jornada había comenzado temprano, como siempre lo hacía, pero el aire se sentía más denso y pesado de lo habitual. El sol apenas lograba abrirse paso a través de las nubes oscuras que seguían su curso a lo largo del horizonte. La tormenta que había azotado la noche anterior no se había disipado por completo, y un cielo plomizo marcaba el ritmo del trip. Sin embargo, el capitán Stevenson y su grupo no podían detenerse. La búsqueda del capitán Grant les surgía. Estaban demasiado cerca para dar marcha atrás. El terreno continuaba siendo difícil, y el cansancio comenzaba a hacer mella en los viajeros. A pesar de ello, se mantenían unidos, avanzando con la determinación de quienes ya habían cruzado numerosos peligros y sabían que el destino aún les reservaba pruebas mucho más duras. Robert, que hasta ese momento se había mostrado valiente y decidido, comenzó a mostrar señales de cansancio físico y emocional. Miraba a su alrededor, buscando en los ojos de sus compañeros algún indicio de esperanza, pero veía solo determinación y fatiga. No era solo el cuerpo lo que pesaba, sino también el alma. «Capitán», dijo en voz baja, su tono cargado de incertidumbre, «¿cómo sabemos si realmente estamos en el camino correcto? No tenemos pruebas de que el capitán Grant aún esté vivo. ¿Qué pasa si ya es demasiado tarde?» El capitán Stevenson no respondió de inmediato, como si las palabras de Robert lo hubieran detenido por un momento en su curso. Sabía que el joven tenía razón en su duda. A veces, el camino que llevaban parecía interminable, y las pistas sobre la ubicación del capitán Grant eran demasiado vagas como para asegurar una dirección firme. Pero había algo en su corazón que no lo dejaba ceder a la desesperación. «Robert», respondió Stevenson finalmente, «la esperanza es lo último que se pierde. Puede que estemos enfrentándonos a momentos difíciles, pero no podemos dejarnos vencer por las sombras de la duda. Debemos seguir adelante, por él y por nosotros». Las palabras del capitán fueron un consuelo, pero la inquietud no desapareció por completo de los ojos de Robert. Mientras tanto, Mary, que caminaba junto a él, le apretó la mano, como si pudiera transmitirle algo de la fuerza que le quedaba. La joven tenía una fe inquebrantable en la misión, pero incluso ella sentía la creciente presión que se cernía sobre ellos. La búsqueda había cambiado de tono, transformándose en una prueba no solo de resistencia física, sino también de resistencia mental y emocional. La expedición continuaba su marcha con el viento en sus rostros y la incertidumbre a sus espaldas. Pronto llegaron a un pequeño claro, donde decidieron hacer una breve parada para descansar. El terreno allí era algo más accesible, lo que permitió que el grupo se reagrupara y recuperara fuerzas. El profesor Paganel, como siempre, aprovechó la ocasión para sacar uno de sus mapas y tratar de confirmar su posición.
Había pasado tantas horas con el mapa en la mano que ahora parecía más un instrumento de consuelo que de guía real. Las líneas y los puntos trazados en el papel parecían mezclarse con las visiones de su mente, como si el propio destino se estuviera jugando en esos dibujos. Sin embargo, no encontraba nada que le diera certeza. El mapa solo mostraba las mismas rutas, las mismas montañas y los mismos valles, pero no había señales claras de la ubicación del Capitán Grant. ¿Qué tal si buscamos más pistas en la zona? Quizás haya algo que se nos haya escapado, sugirió Paganel, observando el mapa con una frustración creciente. El capitán Stevenson asintió, sabiendo que ya no podían permitirse detenerse demasiado tiempo. Cada minuto era valioso, y la idea de perder más tiempo buscando algo que quizá no estuviera allí los estaba comenzando a agobiar. La búsqueda en el claro no fue fructífera. No encontraron rastros claros de la presencia del Capitán Grant, ni indicios de que alguien hubiera estado allí antes. El sentimiento de desilusión se apoderó del grupo, pero nadie lo expresó abiertamente. Los viajeros se habían acostumbrado a ocultar sus miedos, pero la angustia estaba comenzando a hacer estragos. Las noches en la cueva, el frío, el hambre y el constante desafío de avanzar por un terreno inhóspito comenzaban a desgastar los ánimos de los viajeros. Cuando el grupo se preparó para reanudar su camino, las palabras de Paganel resonaron en la mente de todos. A veces, la única respuesta es seguir buscando, incluso cuando no sabemos si encontraremos algo. Las horas pasaron mientras continuaban su avance, cada paso siendo una lucha interna tanto como una lucha contra el terreno. La incertidumbre se convirtió en un compañero constante, y el peso de la misión parecía acumularse con cada nueva huella que dejaban atrás. El silencio que se había instalado entre los miembros de la expedición fue interrumpido por una extraña sensación en el aire. Algo había cambiado, una ligera presión que parecía provenir de la tierra misma. De repente, el grupo se detuvo. En el horizonte, una figura solitaria apareció entre la niebla. El viento la empujaba suavemente hacia ellos, como si guiara a los viajeros hacia un destino inminente. «¿Qué es eso?», susurró Mary, sus ojos fijos en la figura que comenzaba a tomar forma. Era un hombre, solitario y exhausto, que se acercaba a ellos a paso lento. Aunque su aspecto era fatigado, había algo en su postura que lo hacía reconocer como alguien que había resistido mucho más de lo que su cuerpo podría soportar. Los viajeros se acercaron a él rápidamente, sus corazones palpitando con la esperanza de que este encuentro fuera el que tanto habían esperado. Capítulo 12. El extraño visitante. La figura que había aparecido en el horizonte no era un espejismo ni una ilusión del cansancio. Conforme el extraño se acercaba, sus rasgos se hacían más nítidos y reconocibles, aunque su aspecto era tan insólito como desconcertante. Su ropa estaba raída, sucia por el polvo del camino, pero su mirada estaba fija y decidida. A pesar de la fatiga que claramente pesaba sobre él, caminaba con la seguridad de alguien que no solo conocía el terreno, sino que también sabía hacia dónde se dirigía. El capitán Stevenson fue el primero en avanzar, con una mezcla de cautela y esperanza. Cada paso que daba estaba lleno de preguntas no formuladas, y la figura que se acercaba a él parecía ofrecer más dudas que respuestas. Al llegar a la distancia adecuada, el capitán detuvo su avance y, con voz firme, lo saludó. «¿Quién eres, buen hombre?», preguntó Stevenson, su tono un tanto áspero debido a la tensión del momento. Sin embargo, la necesidad de respuestas en ese momento era más fuerte que cualquier recelo. El extraño levantó la cabeza, como si acabara de notar la presencia del grupo. Miró a su alrededor con algo de desconfianza antes de responder. «Mi nombre es Jan», contestó, su voz grave y tranquila, pero cargada de una extraña calma que parecía romper con la atmósfera tensa que los rodeaba. Jan se presentó como un hombre que había estado vagando por la región durante semanas. Su historia era peculiar. Relató que había sido parte de una expedición minera que se había perdido al atravesar las montañas cercanas. No se atrevió a dar muchos detalles sobre los miembros de su grupo, pero algo en su mirada sugería que había vivido una experiencia mucho más amarga de la que estaba dispuesto a compartir. «He visto cosas, he oído cosas», continuó, como si estuviera buscando la forma de explicar lo inexplicable. «Pero nunca imaginé encontrarme con alguien como ustedes en medio de esta desolación». A pesar de que el relato de Jan era ambiguo, sus palabras no pasaron desapercibidas. Los miembros del grupo intercambiaron miradas preocupadas. El capitán Stevenson, sin embargo, mantuvo la compostura,
sabiendo que cada palabra podía ser una pista que les acercara más a su objetivo: encontrar al capitán Grant. ¿Sabes algo sobre el capitán Grant?, preguntó el capitán Stevenson con una renovada urgencia en su voz. Jan parecía pensativo por un momento antes de responder, como si estuviera evaluando la sinceridad de los viajeros. Luego, con una leve inclinación de cabeza, habló. Sí. He oído hablar de él. Algunos lo llaman el hombre que no debe ser encontrado. Otros dicen que está perdido para siempre, que su destino está sellado en estas tierras. Pero lo que puedo decirles es que el destino de todos los que vienen aquí no es fácil de cambiar. Las palabras de Jan cayeron como un peso sobre el grupo. La incertidumbre que ya los envolvía se multiplicó con esas nuevas revelaciones. Si el capitán Grant realmente había estado en esa región, ¿qué significaba esa afirmación de que su destino estaba sellado? ¿Estaba el capitán Grant muerto, o de alguna forma, condenado a permanecer perdido por siempre? En ese momento, Paganel, siempre dispuesto a buscar una explicación lógica, se adelantó. Su rostro estaba pálido, pero su mente trabajaba a toda velocidad, intentando encontrar una conexión entre las palabras del extraño y los mapas que había estado estudiando durante días. Pero, si Grant está perdido, ¿por qué sigues aquí?, preguntó Paganel, mirando a Jan con una mezcla de curiosidad y escepticismo. ¿Qué propósito tienes en este lugar? Jan lo miró fijamente, y por un instante, el aire pareció volverse aún más denso. La respuesta que ofreció no fue la que cualquiera hubiera esperado. Mi propósito es sobrevivir, dijo simplemente, con una serenidad inquietante. Pero sobrevivir no siempre significa vivir. En este lugar, vivir es otra cosa. El silencio que siguió fue espeso, cada miembro del grupo absorbiendo las palabras de Jan como si tuvieran un peso mayor del que realmente podrían soportar. La búsqueda había sido difícil hasta ese momento, pero ahora se sentían atrapados entre la promesa de esperanza y la amenaza de una verdad sombría. Jan, al notar la tensión en el aire, dio un paso atrás, como si quisiera aliviar el peso de su presencia. De alguna manera, había desvelado una verdad que los había dejado a todos inquietos. Sin embargo, la duda no era suficiente para detener a los viajeros. Aunque las palabras del extraño los habían desorientado, la búsqueda debía continuar. No podían rendirse ahora. ¿Sabes algo más que pueda ayudarnos?, preguntó Stevenson, esta vez con un tono más suave, intentando encontrar alguna pista adicional. Jan tardó en responder, como si estuviera evaluando si valía la pena compartir más detalles. Finalmente, sus ojos brillaron con una luz distante, como si estuviera recordando algo de otra vida, o de otra época. Hay una cueva en las montañas, dijo finalmente. Algunos dicen que la cueva es un lugar de poder, un sitio donde las almas perdidas encuentran su descanso. Otros creen que es una trampa, un lugar de engaños. Pero los que han ido allí, pocos han regresado para contar la historia. Esas palabras despertaron la atención de todos los presentes. Una cueva. ¿Era posible que esa fuera la clave para encontrar al capitán Grant? Si la cueva era realmente lo que Jan había sugerido, ¿qué secretos guardaría en su interior? El capitán Stevenson se acercó un paso más a Jan, decidido a obtener más información. ¿Dónde se encuentra esa cueva?, preguntó. Jan, sin vacilar, señaló en dirección a las montañas que se elevaban al fondo. El paisaje parecía aún más desolado ahora, pero algo en la mirada de Jan parecía indicar que estaba apuntando a algo mucho más cercano de lo que todos pensaban. Ahí, dijo, con voz baja pero firme. Pero recuerden, algunos viajes no llevan a un destino físico, sino a un destino mucho más profundo. Capítulo 13. La cueva del destino. El sol comenzaba a descender lentamente, tiñendo el cielo de un tono rojizo que parecía anticipar el peligro inminente. El viento, que en las últimas horas había sido un murmullo suave, ahora se volvía más intenso, arrastrando consigo las nubes que se formaban rápidamente sobre las montañas. El capitán Stevenson observaba las altas cumbres con una mezcla de esperanza y ansiedad. La cueva que Jan había mencionado estaba cerca, de eso no cabía duda. El extraño había apuntado hacia el corazón de las montañas, donde, según sus palabras, la tierra guardaba secretos más profundos que cualquier mapa o conocimiento humano podría revelar. El grupo había tomado una decisión unánime: seguir adelante. La promesa de encontrar al capitán Grant, aunque cada vez más envuelta en el misterio, era una fuerza que los empujaba.
Ninguno de ellos estaba dispuesto a volver sin respuestas, sin importar el costo. No perdamos el rumbo, dijo Stevenson, mirando a sus compañeros mientras ajustaba su mochila. Estamos cerca, lo siento. Lo presiento. Los otros, aunque inquietos, asintieron en silencio. Jan, que se había unido al grupo como guía, caminaba a la cabeza, sin prisa pero con paso firme, como si la senda ya no le fuera ajena. A pesar de la oscuridad que comenzaba a invadir el paisaje, su figura avanzaba con una calma desconcertante. La presencia de Jan, aunque misteriosa, se sentía como una suerte de amuleto, una guía más allá de lo evidente. La senda serpenteaba entre rocas y arbustos resecos, los árboles cada vez más escasos, como si la naturaleza misma estuviera retrocediendo ante la imposibilidad de luchar contra la aridez del terreno. A medida que se adentraban más en las montañas, el aire se volvía más pesado, y la presión en sus pechos se hacía casi tangible. La incertidumbre del terreno, la incertidumbre de lo que encontrarían en la cueva, los envolvía. Pero, por encima de todo, la única certeza era que ya no había marcha atrás. Después de horas de caminar en silencio, Jan finalmente se detuvo frente a una entrada oculta entre rocas grandes, cubierta por la sombra de un abeto retorcido. A simple vista, parecía una simple grieta en la pared de piedra, pero algo en el aire parecía indicar que allí había algo mucho más profundo que lo que los ojos podían ver. Aquí está, dijo Jan, señalando la entrada, sus ojos brillando bajo la débil luz del crepúsculo. El capitán Stevenson se acercó, cauteloso, y con una mirada evaluadora inspeccionó la abertura. Era pequeña, apenas suficiente para que una persona pasara, pero la sensación de que algo grande y desconocido residía en su interior era inconfundible. No había rastro de huellas recientes, de signos de animales o de exploradores, lo que aumentaba la sensación de que nadie había estado allí en mucho tiempo. ¿Es aquí donde se encuentra la clave para encontrar a Grant?, preguntó Paganel, acercándose lentamente. Jan no respondió de inmediato. Sus ojos se fijaron en la oscuridad que se extendía más allá de la grieta, como si estuviera percibiendo algo invisible. Luego, con voz grave, respondió: la clave está en lo que encuentren dentro. O lo que no encuentren. Estas palabras flotaron en el aire con una sensación de fatalismo, y el capitán Stevenson, sin pensarlo más, dio el primer paso hacia la cueva. La entrada era estrecha, y la oscuridad los envolvía rápidamente. Se sentía como si el tiempo mismo se dilatara dentro de esas paredes de piedra, como si el aire, ahora denso y frío, les estuviera advirtiendo sobre lo que estaba por venir. Dentro, la cueva se ensanchaba, y los sonidos de sus pasos parecían tragados por el vacío, como si la tierra misma se los hubiera devorado. El capitán Stevenson iluminó el camino con una antorcha, y pronto el resto del grupo lo siguió, con las armas listas, pero con una creciente sensación de incomodidad. La única luz que se filtraba era la de sus antorchas, que proyectaban sombras largas y danzantes sobre las paredes rocosas. El silencio, profundo e imponente, parecía estar lleno de secretos. A medida que avanzaban, comenzaron a notar marcas extrañas en las paredes. Dibujos que, a simple vista, parecían insignificantes. Líneas curvas, figuras geométricas y símbolos que no pertenecían a ninguna cultura conocida. Sin embargo, había algo hipnótico en ellos, como si quisieran contarles una historia, una que no podían entender. ¿Qué significan estos símbolos?, preguntó Paganel, deteniéndose para estudiar uno de los grabados. Jan, que caminaba justo detrás de él, se detuvo también. Observó los símbolos con un leve gesto de preocupación, pero no respondió de inmediato. Son antiguos, dijo finalmente, con tono sombrío. Nadie sabe con certeza qué representan. Algunos dicen que son advertencias, otros, que son recuerdos de los que vinieron antes de nosotros. Stevenson, sin perder tiempo, instó a continuar. No querían perder el rumbo ahora que ya estaban tan cerca de lo que podría ser la respuesta a la desaparición de Grant. A medida que avanzaban más, el aire se volvía más pesado, y una sensación de inquietud se apoderaba de cada uno de ellos. Finalmente, llegaron a un gran salón subterráneo. Las paredes estaban adornadas con más símbolos y figuras, y en el centro de la cueva había un altar de piedra. En ese altar, como si esperara ser encontrado, había una figura inmóvil, un cuerpo yacente cubierto por un manto. Aunque el ambiente estaba impregnado de un frío palpable, el capitán Stevenson sintió como si algo en su interior se hubiera detenido.
Se acercó lentamente, iluminando el manto con la antorcha. ¿Es esto?, preguntó en voz baja, más para sí mismo que para los demás. Al levantar el manto, el corazón de cada miembro del grupo dio un vuelco. Allí, sobre el altar de piedra, yacía el cuerpo de un hombre, aparentemente muerto. La figura era inconfundible. El rostro, aunque demacrado por el tiempo, era sin lugar a dudas el de un hombre conocido. El capitán Grant. Pero algo no encajaba. Aunque el cuerpo estaba allí, había una sensación extraña en el aire, como si algo estuviera esperando. Algo que no podían ver ni entender. El capitán Stevenson sintió un escalofrío recorriéndole la espalda mientras el silencio se hacía aún más denso. ¿Está muerto?, preguntó uno de los hombres, aunque no necesitaba respuesta. Jan, que había estado observando desde el umbral, se adelantó con paso lento. Este es el lugar donde el destino de todos se decide, dijo en un susurro. Algunos regresan, otros no. Capítulo 14. La revelación del pasado. La atmósfera en la cueva se volvía cada vez más densa. El capitán Stevenson observaba el cuerpo de su amigo, el capitán Grant, sobre el altar, sin saber si debía sentir alivio por haberlo encontrado o temor por lo que aquello podría significar. La antorcha en su mano iluminaba la figura inmóvil, pero la luz apenas lograba disolver las sombras que se cernían sobre el entorno. A pesar de la macabra revelación, algo en el aire parecía sugerir que todo lo que hasta ahora habían vivido era apenas el principio de un misterio mucho más grande. La confusión se apoderaba de cada uno de los miembros del grupo. El silencio era espeso, solo roto por el eco lejano de sus respiraciones. El capitán Grant, conocido por su resistencia y determinación, ahora yacía allí, en una pose que parecía más un sueño profundo que una muerte definitiva. Sin embargo, había algo en la calma de su rostro que sugería que aún estaba conectado de alguna forma con el mundo de los vivos. No puede ser, murmuró el doctor, que se había acercado al cuerpo con gran cautela. Al parecer, la situación había despertado en él una inquietud aún mayor que la que ya experimentaba. Intentó tocar el rostro del capitán, pero su mano se detuvo a medio camino, como si algo invisible lo hubiera apartado de él. Paganel, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente habló, su voz cargada de incertidumbre. ¿Es posible que esté vivo?, preguntó, casi con desesperación. El capitán Stevenson se adelantó con paso firme, pero su rostro reflejaba un conflicto interno. Sabía que el capitán Grant había estado perdido durante tanto tiempo. La posibilidad de que ahora estuviera frente a ellos, vivo o muerto, parecía demasiado surrealista para ser cierta. Pero algo en su interior lo impulsó a actuar. No hay tiempo para especulaciones. Debemos seguir adelante, dijo con voz firme, pero su tono mostraba una vulnerabilidad que pocos conocían en él. Jan, que había permanecido al margen, observando desde el umbral de la cueva, finalmente se acercó con paso lento y pesado. Su presencia, casi siempre enigmática, parecía ser la de un hombre que sabía algo que los demás aún no comprendían. Deteniéndose cerca del altar, Jan miró fijamente el rostro de Grant y sus labios se movieron en un murmullo inaudible, como si recitara una oración o un conjuro. Este lugar tiene más secretos de los que imaginan, dijo Jan, y la gravedad de su voz provocó un estremecimiento en el grupo. Era como si esas palabras vinieran de otro tiempo, de otro mundo. El capitán Stevenson lo miró con curiosidad. A pesar de todo lo que había pasado, Jan seguía siendo un misterio en sí mismo. ¿Qué sabía él sobre todo esto? ¿Y por qué había estado guiándolos de esta manera? ¿Qué es lo que sabes?, preguntó Stevenson, con una mezcla de exigencia y angustia en su voz. Jan guardó silencio por un momento antes de dar una respuesta que no alivió, sino que aumentó la tensión en el ambiente. El capitán Grant está aquí porque su destino lo ha traído. Pero no se trata solo de su destino. Este es el final de un ciclo, y el comienzo de otro. Las palabras de Jan no hicieron más que aumentar la confusión del grupo, pero el capitán Stevenson, decidido a encontrar respuestas, se acercó al cuerpo de Grant y lo observó más de cerca. Era imposible negar la sensación de que algo más profundo estaba en juego. ¿Qué significa eso, Jan?, preguntó Stevenson. Su tono se endurecía. Antes de que pudiera obtener una respuesta, Paganel, que había estado mirando detenidamente alrededor de la cueva, se acercó a una de las paredes. Estaba cubierto de símbolos y grabados, muchos de los cuales parecían coincidir con aquellos que habían visto anteriormente,
Pero ahora había algo más, una figura que no habían observado antes. Una representación de un hombre, con un rostro que era asombrosamente similar al del capitán Grant, rodeado por figuras extrañas y símbolos enigmáticos. «Miren esto», dijo Paganel, señalando la figura. El capitán Stevenson y los demás se acercaron. El grabado era nítido, tan claro que parecía casi reciente. La figura del hombre estaba rodeada por una serie de líneas que se extendían como una red que cubría la cueva entera. Parecía como si ese hombre, cuya fisonomía se asemejaba a la de Grant, estuviera atrapado en una especie de ciclo, atrapado en un destino que no podía evitar. ¿Es posible que estos símbolos estén relacionados con su desaparición?, preguntó el doctor. Jan se acercó y observó el grabado en silencio durante unos momentos antes de responder con un susurro que parecía más una advertencia. Lo que están viendo no es solo una imagen, es un presagio. El capitán Grant ha sido parte de algo mucho más grande de lo que pueden comprender. Este lugar guarda la clave para comprender lo que sucedió, pero deben estar preparados para lo que venga después. Stevenson miró el grabado una vez más, sus pensamientos girando rápidamente. La imagen de Grant atrapado en ese ciclo parecía un mensaje, pero el significado no era claro. Era como si su destino estuviera entrelazado con las fuerzas invisibles que regían ese lugar. ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó Paganel, sin dejar de estudiar el grabado. Jan se acercó al altar donde yacía el capitán Grant, y con movimientos lentos pero decididos, colocó sus manos sobre el pecho del hombre, como si intentara conectar con algo más allá de lo físico. Un resplandor tenue comenzó a emanar de sus manos, iluminando la cueva con una luz que parecía provenir del fondo mismo de la tierra. El capitán Grant debe ser despertado, pero su despertar no será simple, dijo Jan en voz baja. Él está entre dos mundos, y solo aquellos que comprenden el verdadero significado de este lugar podrán traerlo de vuelta. El capitán Stevenson dio un paso atrás, observando la escena con una mezcla de incredulidad y temor. Había algo en el aire, una energía que parecía desbordarse, como si la cueva misma estuviera viva. Todo lo que sabían hasta ahora, todo lo que habían creído conocer, estaba a punto de ser puesto a prueba de maneras que no podían anticipar. Jan, con las manos aún sobre el cuerpo de Grant, susurró palabras que sonaban antiguas, casi olvidadas. El resplandor comenzó a intensificarse, envolviendo al capitán en una luz cegadora. Era como si la cueva hubiera tomado vida propia, como si su destino, el destino del capitán Grant, estuviera ahora en manos de algo mucho más grande que ellos mismos. Capítulo 15. El desenlace del misterio. La luz de la antorcha titilaba, reflejando sombras inquietantes en las paredes de la cueva. El resplandor que había emanado de las manos de Jan, al parecer, había alcanzado su punto máximo, y el aire mismo parecía vibrar con una energía indescriptible. El capitán Stevenson observaba, entre asombrado y temeroso, como el capitán Grant seguía tendido allí, en una especie de trance, mientras las palabras de Jan resonaban en la cueva como un eco lejano. El silencio era profundo, como si la cueva misma estuviera esperando el siguiente paso. La tensión que se había acumulado durante todo el viaje parecía concentrarse en ese momento final, y nadie sabía si lo que estaba a punto de suceder los llevaría a la salvación o a un abismo aún más oscuro. El capitán Grant, aún inmóvil, parecía sumido en una especie de sueño profundo. A pesar de que su rostro reflejaba una calma extraña, la incomodidad en el aire era palpable. Los miembros del grupo, unos más inquietos que otros, no podían apartar la vista de él. ¿Lo hemos logrado?, preguntó Paganel, su voz temblorosa de incertidumbre. Jan no respondió de inmediato. Sus ojos estaban cerrados mientras sus manos seguían sobre el pecho del capitán Grant, concentrado, como si estuviera recitando un encantamiento ancestral. Finalmente, levantó la mirada hacia los demás, y sus ojos, que solían esconder más que revelar, brillaban con una intensidad que nadie había visto en él antes. El capitán Grant está atrapado entre dos mundos, como lo dije antes. No podemos simplemente despertarlo, no sin entender primero qué es lo que realmente está sucediendo aquí, dijo Jan, con una seriedad que caló hondo en los corazones de todos los presentes. El capitán Stevenson dio un paso hacia adelante, impaciente. ¿Qué significa eso? ¿Qué debemos hacer?, preguntó con urgencia. Jan dejó escapar un suspiro profundo, como si estuviera considerando sus palabras con mucho cuidado. Este lugar es más antiguo de lo que piensan. Lo que hemos descubierto no es solo el fin de un ciclo,
sino también el principio de algo mucho mayor. El Capitán Grant es una pieza clave en este misterio, y su destino está más allá de lo que podemos comprender. El silencio volvió a caer en la cueva, pero esta vez era un silencio cargado de revelaciones. Los miembros del grupo no sabían si debían sentirse aliviados o aterrados. Habían recorrido un largo camino, atravesando vastos océanos y peligros inimaginables, pero ahora, al borde de la verdad, se encontraban con un misterio mucho más grande que todo lo que habían encontrado antes. La cueva parecía respirar, y las paredes, cubiertas de símbolos y grabados antiguos, susurraban secretos que los hombres no podían descifrar por completo. Era como si estuvieran parados sobre el umbral de una puerta que, al abrirse, podría revelar una verdad tan profunda y oculta que cambiaría todo lo que conocían. Paganel, mirando la escena con creciente ansiedad, preguntó: ¿cómo sabemos que debemos seguir adelante? ¿Qué nos garantiza que no estamos a punto de cometer un error irreversible? Jan lo miró, su rostro imperturbable, pero con una mirada que transmitía una comprensión silenciosa. No hay garantías, respondió finalmente, con voz grave. Pero a veces, la única forma de avanzar es cruzar el umbral, aunque no sepamos qué nos espera al otro lado. El capitán Stevenson, mirando con firmeza el cuerpo del capitán Grant, supo que no había marcha atrás. Ya estaban demasiado involucrados, y el destino del capitán Grant estaba entrelazado con el suyo propio. No podían dar la vuelta ahora. Entonces, ¿qué debemos hacer?, preguntó con voz decidida. Jan, dando un paso atrás, finalmente retiró sus manos del cuerpo de Grant. Por un momento, la cueva pareció respirar, como si estuviera liberando una presión acumulada. El capitán Grant, que había permanecido inmóvil, dio un leve movimiento, casi imperceptible, pero suficiente para que todos los presentes lo notaran. Era como si estuviera despertando de un largo sueño. Debe ser una decisión colectiva, dijo Jan, mirándolos con seriedad. Todos ustedes deben decidir si están listos para enfrentar lo que está por venir. El capitán Stevenson miró a su alrededor. Cada uno de los hombres estaba atrapado en su propia incertidumbre, pero también había una determinación en sus ojos. Sabían que el destino los había llevado a este punto, y no podían dar un paso atrás. Si el capitán Grant podía despertar, si la verdad estaba al alcance de sus manos, entonces debían seguir adelante, sin importar lo que los esperaba. Finalmente, Stevenson asintió, firme en su decisión. «Estamos listos», dijo, con una seguridad renovada en su voz. Jan asintió en silencio, y con un gesto de la mano, señaló la entrada de la cueva. Un resplandor, tan brillante como el sol mismo, comenzó a emanar de la roca, iluminando toda la cueva con una luz cegadora. Los grabados y símbolos en las paredes parecían cobrar vida, brillando con una intensidad renovada. «Este es el momento», dijo Jan, sus palabras como un eco resonando por toda la cueva. «Ahora, la verdad será revelada». El capitán Grant, que había permanecido inmóvil durante tanto tiempo, finalmente despertó. Sus ojos se abrieron lentamente, y cuando miró a su alrededor, sus compañeros no pudieron evitar sentir una mezcla de alivio y asombro. La fuerza de la luz que los rodeaba parecía deshacer las sombras que había dejado el misterio, pero también desvelaba una nueva realidad ante sus ojos. Grant se levantó lentamente, mirando a cada uno de sus compañeros con una expresión de sorpresa, como si hubiera regresado de un largo y extraño viaje. «¿Qué ha pasado?», preguntó, su voz grave y llena de confusión, pero al mismo tiempo, había una claridad en sus ojos que no estaba allí antes. El capitán Stevenson, con un suspiro de alivio, se acercó a él. «Lo hemos encontrado, capitán. Y con eso, hemos desvelado la verdad que ha permanecido oculta por tanto tiempo». Pero lo que ninguno de ellos sabía era que la verdad que tanto buscaban no era solo un misterio de la naturaleza o un enigma de los hombres. Era una verdad mucho más grande, mucho más profunda. Y ese descubrimiento estaba a punto de cambiarlo todo. Y así, con la revelación de la verdad y el regreso del capitán Grant, llegamos al final de este capítulo. Pero, como siempre en las grandes aventuras, el misterio no termina aquí. Todo lo que hemos descubierto hasta ahora, las sorpresas que nos ha deparado este viaje, nos muestran que, cuando menos lo esperamos, el horizonte se llena de nuevos enigmas, nuevos retos por enfrentar. Pero, antes de que sigas explorando el misterio de los hijos del capitán Grant y sigas acompañándonos en esta fascinante travesía,
quiero invitarte a hacer algo muy sencillo que significará mucho para el canal. Si te ha gustado este capítulo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de nuestras próximas aventuras. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo más historias, más contenido y, sobre todo, más misterios por resolver. Si te ha fascinado este viaje, también te invito a dejar un comentario, compartir tus pensamientos y, por supuesto, recomendar este contenido a aquellos que, como tú, disfrutan de las grandes historias, los descubrimientos inesperados y las lecciones que solo los libros pueden ofrecernos. No olvides que este canal, Audio Mentores, es tu espacio para seguir aprendiendo, creciendo y viajando a través del fascinante mundo de los libros. Nos vemos en el siguiente capítulo, donde nuevas puertas se abrirán y nuevos caminos nos aguardan. Hasta pronto, y gracias por acompañarnos en esta increíble aventura. Hasta la próxima, exploradores.